en distintos episodios del programa tiene que ver con la necesidad de educar, de continuar con los procesos educativos. Y Harvard, a través del investigador Fernando Reimers, ha destacado una iniciativa chilena como una de las plataformas o proyectos que han innovado en educación en el contexto de pandemia. Esta es Aprendo en Casa y vamos a conversar sobre esa iniciativa con Ana María Rad, que es gerenta del Centro de Innovación de Educación de la Fundación Chile. ¿Cómo estás, Ana María? ¿Nos escucha ahí? La vemos, sé por que lo Ana menos. María está en Ecuador en estos momentos. ¿Qué tal? Ahí Muchas estás. Gracias por la invitación. Tenemos un pequeño desfase, ya. Pequeño grande. Un pequeño gran desfase. Ahora nos escucha y ahora no nos escucha y así. Me voy a quedar en silencio para que Ana María nos salude. Yo creo que deberíamos intentar de nuevo el contacto para que quedemos ahí más en tiempo, porque si no va a ser una locura hacer una entrevista con tanto desfase. Sí, está un poco complicado. Sé que ella estaba en Ecuador y que desde allá nos estaba comunicando con nosotros para sostener esta conversación. A veces WhatsApp audio de repente funciona mejor para estos fines, así que vamos a ver de qué manera nos contactamos con ella. Pero efectivamente, aprendoencasa.org, que sería interesante que ustedes pudieran acceder a ella, es de la plataforma de la que vamos a conversar al inicio. ¿Te acuerdas? Ana María estuvo con nosotros la primera semana de programa, cuando estuvimos esa linda experiencia de estar en el estudio nuevo todos juntos y ella fue a hablarnos de esta iniciativa que, mira, termina el año y ha sido una de las destacadas por una publicación de un investigador de Harvard como de las iniciativas que más ha aportado la innovación en la educación en tiempos de pandemia. Mira qué interesante, surgió desde Chile. Oye, y bueno, hemos conocido varias noticias sobre el tema educacional, que podría empezar el 1 de marzo las clases. Ya el presidente del Colegio de Profesores se reunió con el ministro de Educación para acordar una vuelta a clases segura. Y eso implica, puede ser que vuelvan por parte los cursos, que se hagan jornadas diversas. El tema de la vacunación ya empezó, entonces podríamos, entre comillas, estar viendo también una normalización de las clases, lo que también ha permitido la pandemia en mejorar el tema del teleestudio, Lucía, con este tipo de iniciativa. O sea, hemos tenido un año para aprender y esto nos puede permitir, por ejemplo, volver mitad de curso a clase y la otra mitad en clase. A la otra semana viene la mitad que no estuvo en el liceo o colegio, el otro se queda en casa. Yo creo que eso ha sido un aporte, entre comillas, positivo, no entre comillas, un aporte positivo de la pandemia a la vida de todos, porque ahora los estudiantes o las estudiantes que tengan problemas, por ejemplo, para asistir por enfermedad y otro tipo, tal vez no vayan a quedar más rezagadas o rezagados por este tipo de tecnología que se han implementado ahora. Sí, ya estamos en contacto, parece, con Ana María. Ahora sí nos escuchas. Yo los escucho perfectos desde el primer ratito. Ah, ya. Excelente. Es que como te quedabas calladita, nosotros decíamos que no te llegaba el audio, esa era la idea que teníamos. Pero había un desfase que ahora se mejoró. Qué bueno. Ana María, primero felicitaciones por este proyecto, aprendoencasa.org, que recordábamos, nos presentaste o nos comentaste de él al inicio de la pandemia, cuando nosotros partimos con este programa en marzo del año pasado. Cuéntanos cómo, y también, por favor, cuéntale a la gente cómo funciona este programa y cómo fue que se fue desarrollando durante el año. Súper, muchas gracias por ese contacto y efectivamente me acuerdo cuando cerraron los colegios y empezamos a armar este proyecto, ustedes fueron los primeros en recibirnos. Solo una aclaración, yo hoy día estoy dirigiendo el proyecto Aprendo en Casa, fui gerenta del área de educación de la Fundación Chile, en donde aprendí mucho, pero ya no estoy ahí hace 3 años, así que de todas maneras un reconocimiento a esa tremenda institución. A ver, Aprendo en Casa nació en la emergencia, en pandemia, nos dimos cuenta que los colegios cerraban, los profesores y sobre todo las familias necesitaban mucha ayuda, señales de cómo seguir en un año que fue rarísimo. Entonces, nosotros dijimos, simplifiquemos las cosas, utilicemos la tecnología para lo que sí funciona, que es conectarnos rápido, conectarnos en cualquier lugar,
hacerlo de manera sencilla, y lo que hicimos fue convocar hoy día ya 70 organizaciones de 7 países que han sido escogidas así, uno a uno, por su calidad, por su compromiso y por los temas que también cada una de estas organizaciones desarrolla. Me refiero a organizaciones que están en la ciencia, en la tecnología, en la parte de lectura, creatividad, medio ambiente, en fin, y que tienen buenos recursos educativos y tienen buenas estrategias para acompañar a las familias, a los estudiantes y a los profesores en este año que ha sido muy difícil para todos. Entonces, partió así, comenzamos a compartir los recursos y nos dimos cuenta que era insuficiente solo tener recursos educativos, y empezamos a desarrollar temas que apoyaran a los profesores en esta educación a distancia, híbrida, que por lo demás va a ser también la marca del próximo año. Todos queremos volver al colegio rápido, ojalá los más chiquititos también, que es donde más se necesita apoyo, pero vamos a vivir una intermitencia, o sea, eso es una realidad y tenemos que estar preparados y haber tomado este año como aprendizaje. Entonces, lo importante, creo yo, es que es una iniciativa gratuita en español. Esto probablemente en países como Estados Unidos es más común, pero que sea en español, que sea latinoamericana, que se pueda utilizar en México igual que en Chile o en Argentina, tiene un valor enorme. Y sobre todo, creo yo, que ampliamos la visión de educación, entender que educarnos y aprender era mucho más que solo lo curricular. El desarrollo socioemocional fue transversal este año en términos de lo que nos pedían los papás y los profesores, todo lo que tiene que ver con desarrollar habilidades en los niños de autonomía, autogestión, poder ellos solos o solas, con más autonomía, seguir aprendiendo también fue muy importante, que también podemos aprender a través de la tele, de internet. Entonces, esos han sido parte de los aprendizajes que quizás personas como, bueno, yo llevo 20 años en el tema de innovación educativa y veníamos mucho tiempo tratando de evangelizar, convencer un poco que para allá va la micro, y bueno, la pandemia nos abrió la oportunidad de mostrar que para allá estaba yendo la micro efectivamente y que había que moverse rápido. Oye, Ana María, ¿esta plataforma es solamente para profesores o también podían acceder papás y también estudiantes? Principalmente los adultos que acompañan a los niños, papás, apoderados, profesores, educadores, porque son muchas estrategias y actividades para trabajar con los niños en contextos conectados y desconectados. Lo que ustedes están mostrando ahí, por ejemplo, es una actividad súper sencilla en papel, que uno la puede bajar, la puede imprimir, que la desarrolló, me parece que es UNICEF, de cómo hablar el tema del coronavirus o de esta epidemia con los niños y no generar temor. Entonces, esto fue muy útil en un momento en que los papás también no sabían mucho cómo, no solo explicar, sino contener. Entonces, también hay obviamente videos y cosas más digitales, pero nos dimos cuenta rápido que estas estrategias son efectivas cuando utilizan muchas plataformas, y por eso desarrollamos temas en la televisión, en la plataforma aprendoencasa.org, en las redes sociales, que en todos los países de Latinoamérica las redes sociales están liberadas. Hoy día tú puedes tener un teléfono con Facebook y ver los videos sin necesidad de tener un plan muy, muy avanzado, y también poderlas imprimir. Estaba pensando en la frase que dijiste, estas son formas que llegaron para quedarse, que no porque termine la pandemia entonces se van a terminar, se baja la página, por el contrario, se van a ir creciendo más la manera en la que los mismos estudiantes utilizan lo que está en las plataformas digitales para complementar la educación. Desde ese punto de vista, ¿cómo tú ves, y con la experiencia que han desarrollado y la exitosa experiencia además, cómo ves que debiera implementarse el próximo año académico, sabiendo que vamos a estar todavía con pandemia? A ver, yo creo que una de las primeras cosas es seguir estando con una disposición de adaptabilidad.
O sea, el ministerio le ha pedido a todas las escuelas y colegios de Chile un plan de trabajo para el 2021, que fue entregado por todas las escuelas de Chile y eso está hoy día en el ministerio, pero probablemente cambie. O sea, la adaptabilidad tanto de los colegios como del ministerio es muy importante. También priorizar, porque es un momento de crisis y es un momento difícil en donde no podemos tener una visión tan estricta de cómo van a ir pasando las cosas. Entonces hay que priorizar quiénes vuelven primero, quiénes vuelven después, quiénes pueden efectivamente hacer sus clases en las casas y quiénes no. Eso es importante. Pero yo creo que de los aprendizajes más de largo plazo es que los profesores tuvieron una capacidad de adaptarse y de crear que nosotros como sociedad no se lo estábamos reconociendo. Veníamos hace rato con una mirada muy crítica de los profesores, de su poca capacidad, siempre como mirándolos de menos, y la verdad es que nos han demostrado que han sido los grandes héroes y heroínas en esta cruzada, porque son los que han puesto todas sus herramientas al servicio de esta manera de hacer las clases. Entonces, yo soy de la idea de que tenemos que volver al colegio, regularizar las clases, pero la forma como hemos ido aprendiendo cambió. El tiempo que estamos frente a los profesores, en grupo con nuestros compañeros, cuando nos vemos cara a cara, lo tenemos que optimizar para aquello que vale la pena, no para volver a repetir lo mismo que está en el libro y en un PowerPoint. Entonces, porque eso nos dimos cuenta que lo podemos estudiar en la casa, que lo podemos aprender de manera más autónoma, sobre todo los más grandes. Y eso se está dando también, la última idea es como una mirada integral, o sea, de varias materias. Ana María, bueno, esto llegó para quedarse. Tú dices que claramente con todas estas plataformas hay cosas que se pueden aprender en casa y el tema de las relaciones personales. ¿Qué va a pasar con todo lo que hemos aprendido durante esta pandemia en adelante, cuando ya superemos esto? ¿Cómo te imaginas tú las clases? ¿Cómo te imaginas el proceso de aprendizaje de ahora en adelante, después de toda esta experiencia? Yo me imagino el proceso de aprendizaje poniendo a los niños en la mitad del proceso, más que a los profesores, con más autonomía, en donde las familias dejan de ser un anexo al proceso educativo y pasan a ser centro, y para eso hay que invertir, hay que acompañarlas, hay que también formarlas, entregarles las herramientas. Los papás que tenemos mayor involucramiento o que hemos tenido la suerte de tener una mejor educación, por lo general estamos más involucrados, pero no es la mayoría. Creo también que las barreras de distancia entre los profesores se acortaron. Hoy día vale la pena y yo les recomiendo, entren a Instagram a ver cómo los profesores están compartiendo sus clases. O sea, hoy día aprendemos con otros en espacios distintos, lo cual no significa que sean aprendizajes más livianos, todo lo contrario, están más cerca. Entonces, es un modelo de aprendizaje mucho más integral, en donde las emociones importan e importan mucho, no para la hora de orientación vocacional al final del día y al final del año, sino permanentemente. Y para eso también nuestros profesores necesitan estar mucho mejor preparados. O sea, todas las encuestas que nosotros vimos que levantó Elige Educar, Educación 2020, el CIADE de la Chile, mostraban que los profesores necesitan herramientas para saber cómo aprovechar esas emociones, que son las que son el candado que nos abre la capacidad de aprender o no. Entonces, yo sí me imagino una educación, por cierto, académicamente robusta, pero que integra estas habilidades que hoy día nos dimos cuenta marcaron la diferencia. Niños y niñas que tienen habilidades para autogestionarse, para seguir adelante, y niños y niñas que no pueden hacer nada si su profesor no está al frente dirigiéndoles todo. Y eso tiene que cambiar. Sí, qué importante eso, qué es lo que educamos cuando educamos. O sea, capacidades o conocimientos memorizables, cuando hoy en día la información está al alcance de la mano, de un clic. La información que antes memorizabas la encuentras en cualquier parte, rápidamente. Entonces,
qué son las cosas que tenemos que formar cuando se educa, cómo el cerebro se adapta, por ejemplo, cómo el cerebro aprende solo, cómo tienes la capacidad de autogestionar. Eso es súper relevante también cuando estamos discutiendo cómo vamos a vivir y desarrollarnos hacia el futuro, y la educación en plena revolución digital tiene tantos cambios que hacer también. Solo me queda, Ana María, hablar de las brechas, porque efectivamente en Chile todavía tenemos, y en el mundo existen, pero en Chile tenemos claramente brechas de acceso a la conectividad. ¿Cómo se tiene que resolver para que todos podamos avanzar en estos nuevos formatos educativos? Súper buena pregunta, porque las brechas que tú indicas son la punta del iceberg. O sea, lo que alcanzamos a ver son las escuelas rurales, las zonas que están absolutamente desconectadas. Eso se trabaja con una visión país de que quienes están hoy día trabajando por la nueva constitución y quienes vamos a ir a votar por una nueva constitución, entender que la conectividad es parte es parte necesaria para podernos desarrollar en el siglo XXI. O sea, ahí hay un nivel de inversión en infraestructura mayor. Pero también creo que una de las brechas enormes son las capacidades de nuestro sistema educativo para vivir en ese mundo digital. Y eso tiene que ver con cómo los profesores y profesoras aprenden y aprovechan la tecnología. Yo he visto a través de aprendoencasa.org profesores que a través del WhatsApp, con 5 minutos diarios, lograron que sus niños de primero de básica empezaran a leer. O sea, no estamos hablando de tecnologías sofisticadas del Observatorio ALMA en el norte, no es eso, o sea, es la tecnología más del día a día, que yo creo que ahí están las grandes brechas, o sea, entender que tenemos que aprovecharlas de otra manera. Entonces, uno es todo el tema de infraestructura, iluminación de los colegios. Antes de la pandemia veníamos discutiendo, yo no sé si ustedes se acuerdan, si podíamos o no, si era bueno o no entrar con celulares a la sala de clase. Sí. O sea, hoy esa discusión ni siquiera está. O sea, chao, eso ya lo dejamos a un lado. Pero lo que sí está todavía muy presente es qué vamos a hacer con ese celular, cómo desarrollamos las habilidades para también autocuidado de los niños y las niñas con el uso de los celulares. ¿Para qué sí me sirve un celular en una sala de clases y para qué no? Y esa brecha es la que yo creo que desde el mundo educativo sí necesitamos que tanto el ministerio como las organizaciones que trabajamos en esto pongamos prioridad ahí y foco. O sea, llevamos mucho tiempo sin invertir en esas habilidades, tanto de los lenguajes digitales, es decir, cómo utilizar la tecnología, pero también el para qué y pedagógicamente cómo le saco mejor partido. Ahí está la brecha enorme, porque eso se va a replicar en los colegios públicos sobre todo. Yo creo que la nueva educación pública es un espacio súper bonito para poder ver el futuro de nuestra educación. Ojalá las escuelas de la educación pública fueran los faros, fueran nuestros observatorios alma de la educación. Esperemos que así sea, Ana María Raz de aprendoencasa.org. Muchas gracias por esta conversación, que siga también ese trabajo tan exitoso en el desarrollo de nuevas formas de educar. Abrazos, chao. Chao.